Bueno, vamos a empezar. Siempre hacemos un resumen pequeñito. Hoy tenemos la cuarta eh, entrega de este mensaje que se titula. ¿Quién me regala el título de la prédica? ¿Quién me En ayuda? la, Pastor, buenos días, el Señor Jesús lo bendiga. En Gracias, la Felipe. mesa con el Señor Jesús. Amén. Y hacemos un recuento así rapidito, chiquitico, como por ejemplo, alguien me puede hacer un resumen pequeño de la historia base que hemos estado teniendo para este mensaje. Y la última cita que dejamos hace 8 días, ¿en cuál cita quedamos? Así que bueno, tengo Pas- acá pas- una nube de testigos que me pueden empezar a hablar. Cuénteme, ¿quién me va a hablar? Pastor, amén, pastor. La historia de donde estamos partiendo es la historia de Mefiboset, que siendo un nieto de Saúl, lisiado de sus pies y con un espíritu muy humilde, eh, pudo sentarse finalmente en la mesa del rey David el resto de sus vidas y sus bienes restituidos. Entonces, la idea es que aún nosotros estando lisiados con nuestras limitaciones físicas y espirituales, tenemos que aspirar a sentarnos en la mesa con el Señor, pero teniendo esa humildad de corazón. Amén, mi hermano. Es un resumen muy rápido y con mucho contenido de este mensaje. Sí, señor, tiene razón. Eso lo encontramos ¿en qué libro encontramos esa historia de Mefiboset? ¿En qué libro está en las Escrituras? ¿Quién me puede decir el favor para que las personas que llegan por primera vez hoy para este mensaje lo puedan tener? ¿Mm? ¿Quién me dice en qué cita está? Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo del 1 al 13. Muy bien, gracias mi hermano Cecita. Esa historia de Mefiboset la encontramos en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1 en adelante. También en Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4, que nos muestra que la nodriza se le cayó de las manos este bebé y quedó lisiado de los pies, ¿verdad? Tenemos eso allí. Hoy es el cuarto mensaje, la cuarta entrega de este mensaje. Los invito a que busquen en nuestra página de YouTube Casa Oración Torre Fuerte en Dubai y también en nuestra emisora, que ahora se llama www.casaoraciontorrefuerte.com. Le tuvimos que quitar el radio. Yo vuelvo y les comunico que fue vetado por esta zona, a pesar de que en el resto del mundo se podía ver. Entonces cambiamos la razón en la web y la dejamos www.casaoraciontorrefuerte.com. Es la misma emisora. Ustedes pueden seguir escuchando las prédicas y las canciones y alabanzas para el Señor Jesucristo allí 24/7. Bueno, ¿quién me dice cuál fue la última cita que vimos hace 8 días? Por ahí los que ya tienen librito de apuntes. Santiago. Santiago 4:3. ¿Cuál? Santiago 4, versículo 3. Y entonces, ¿qué dice? Léamelo, por favor, mi hermanita Angélica. Dice, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Amén. Amén, gloria al Señor Jesucristo, ¿cierto? En Santiago, porque habíamos leído, muy bien. Vámonos ahora al libro de Santiago 1:5. Dice la escritura en el libro de Santiago 1:5. Si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y les será dado. Amén. Por esa razón nos fuimos a Santiago, porque a veces dice la escritura que nosotros pedimos, pero pedimos mal porque pedimos para nuestros propios deleites.
Muchas veces, les decía a ustedes, nos encontramos en situaciones muy difíciles y, y casi siempre queremos mm, orar para que se haga la voluntad nuestra. Pero ¿acaso es la voluntad del Señor la que estamos pidiendo que se haga? Porque no nos damos cuenta que eso que está sucediendo es para el bien nuestro, pero no nos damos cuenta porque nos enceguecemos al orar por nuestros propios deleites. Mira, la mejor manera siempre en cualquier situación es orar por los demás. En cualquier situación, si yo, por ejemplo, tengo un problema con mi esposo, o tengo un problema con mi esposa, tengo un problema con un hijo, tengo un problema, entonces es dejar de pensar en mi dolor, es dejar de pensar en mi angustia, es dejar de pensar en que me está incomodando, es mejor dejar de pensar que me está doliendo a mí y orar por el otro. Porque la escritura ahí se cumple cuando el Señor me dice que es mejor dar que recibir. Hay más bendición, hay mucha más bendición en dar que recibir. Y en la manera y en la medida que yo estoy orando, pidiendo para el otro, por el otro, va a haber más bendición para mí. Y automáticamente se hace la voluntad del Señor para con mi vida. Y se me olvida que es que yo quiero que se haga mi voluntad. Porque cuando yo quiero que se haga mi voluntad, entonces la escritura me está señalando a mí en el sentido de que pido para mis propios deleites. Así que es algo muy, muy complejo a veces, pero es muy sencillo porque es amar sin medida. El Señor Jesús, las cosas que están escritas aquí son totalmente diferentes a nuestros pensamientos. Lo que el Señor Jesús nos manda aquí son cosas que a nosotros no se nos pasa por la cabeza porque pensamos que los pensamientos nuestros son iguales a los de nuestro Creador. Su nombre es Jesús. Por ejemplo, la escritura me dice que ame a mis enemigos, que si tiene mi enemigo tiene hambre, que le dé de comer, que si tiene sed, que le dé de beber. Y uno dentro de la molestia que tiene, dentro de la rabia que tiene, dentro de la incomodidad que tiene, el orgullo, la prepotencia, la ira, todo lo demás que nos encierra y nos aplasta y nos aparta del Señor, no nos da tiempo de pensar en estas cosas. Pero en la medida que nosotros hagamos la voluntad del Señor, va a ser esa carga que yo tengo, que poseo, se me va a caer, esa carga el Señor la va a tomar por mí y mi caminar va a ser más liviano. Voy a tener menos complicaciones, voy a entender cuál es la voluntad del Señor Jesús. Entonces, cuando la escritura me dice en Gálatas, estamos viendo Gálatas Santiago 1:5, ¿cierto? Que busquemos la sabiduría, que si nos hace falta, pidámosela al Señor. Mire que el Señor dice que Él nos da a todos abundantemente, sin reproche. Él no nos va a reprochar nada. Él nos quiere dar toda la sabiduría que nosotros necesitamos. La Escritura dice que Él nos la va a dar. Él nos va a dar esa sabiduría. Pero debemos pedírsela al Señor Jesús, no al vecino, no a la vecina, porque hay veces que nosotros en ese afán de buscar una respuesta a nuestras situaciones, nos enredamos con cosas peores porque nos encontramos con personas que ni tienen temor de Dios o sencillamente todavía también esas personas están luchando con su propio pecado, pecados como el chisme, la envidia. Uno no sabe en qué momento uno le está entregando a una persona eh, algo que se va a manejar en contra de uno mismo. En cambio, el Señor Jesús, dentro de todas estas cosas que nosotros le pidamos, dice que Él nos va a dar sabiduría sin ningún reproche. Y nosotros nos equivocamos muchísimo buscando donde no es el pastor,
no es la vecina, no es mi amiga, no es mi amigo. Son sus rodillas con el Señor, pidiéndole al Señor sabiduría. No sabiduría para aplastar a otro, no sabiduría para con mis argumentos arrastrar a otro, apabullarlo, pisotearlo. Es sabiduría para poder obedecer al Señor Jesús, para poder entender sus caminos, para que me guíe, para llegar a ese sendero y algún día sentarme en la mesa con el Señor Jesús en esa vida eterna. Amén. Así que el Señor nos recuerda en esta cita que nos anima a buscar una guía divina cuando enfrentemos decisiones o desafíos bien fuertes que tenemos, como pasó con Mefiboset. Mefiboset eh, tuvo que dejar todo ese pasado y llegar a un momento y enfrentarse al rey David, que quizás en su mente Mefiboset habrá pensado y habrá sentido, eh, quizás no lo dice la escritura, pero le habrán contado que por causa de que el rey venía otro rey que montó fue el rey David, todo eso que se puede manejar por una mala comunicación, por el chisme. Quizás Mefiboset haya crecido con rencor hacia el rey David porque quedó lisiado de los pies. ¿Y, y él qué hizo? Tuvo la oportunidad de poder llegar ante el rey y presentarse. Y la humildad, porque eso solamente lo pone el Señor en el corazón de las personas que verdaderamente le siguen. ¿Qué hizo? Sencillamente le sirvió al rey. No vino con toda esa carga que a veces nosotros traemos. Entonces, tomó esa decisión, tomó esa decisión y se sentó a la mesa del rey y todos sus bienes le fueron restituidos y su vida cambió. Si él se hubiese hecho lo contrario, hacer lo que muchos de nosotros hacemos eso. Todavía, todavía escucho hermanas trayéndole, llevan con su esposo 20 años, 30 años de casados, 15, 10, y todavía trayéndole cosas del pasado, peleándole por cosas que pasaron hace 15, 20 años. Pero eso sí, se saben de memoria que estamos en Cristo y que nuevas criaturas somos. Lo viejo ya pasó, pero seguimos ahí, seguimos en el mismo vicio, en el mismo pecado, seguimos lisiados, como Mefiboset, que estaba lisiado, pero avanzó. Nosotros seguimos en lo mismo y no estamos avanzando porque no le pedimos sabiduría al Señor. No le pedimos sabiduría al Señor, sino que le pedimos son cosas para mis propios deleites. Ahí está diciendo la Escritura. Al pedir sabiduría podemos encontrar con claridad y discernimiento todas las herramientas que necesitamos para soltar todo eso que nos está arrastrando, todas esas cosas que no nos están dejando avanzar, no nos están dejando ir por ese camino recto hacia la salvación y sentarnos un día en la mesa con nuestro Señor Jesucristo. Amén. No, y más aún cuando la misma escritura dice que el Señor está dispuesto a ayudarnos. La misma escritura nos dice ahí que el cual da a todos abundante sin reproche y le será dada. Y será dada, es una promesa del Señor. Pero nosotros no podemos orar para que le vaya mal a una persona que me está haciendo mal. No podemos hacer eso. Eso no tiene sentido. No está dentro de las cosas que un verdadero seguidor del Señor Jesús debe hacer. Porque hay veces que sentimos que esas personas que nos están haciendo daño, a veces tenemos respuestas como esto. Le pasó algo y uno dice, la verdad no me alegro, pero siento un fresco. Y eso no es
una manera de hablar de una persona que sigue al Señor Jesús. Uno nunca debe alegrarse porque otra persona le vaya mal. Y es eso, porque no le pedimos al Señor que nos dé sabiduría para manejar estas cosas. Vámonos a Salmo 46, 1, 3. ¿Quién me hace el favor y me lee Salmo 46, 1, 3? Amén, Pastor. pastor. Giovanito, gracias. Dice la palabra del Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque Amén. bramen, amén, Siga. Aunque bramen, y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su besa. amén. Mire aquí, eh, Mefiboset, cuando el rey lo manda a llamar, notamos aquí que, que él no tuvo temor. Quizás cuando esta nodriza lo sacó corriendo, salió corriendo con él para evitar que lo mataran y lo deja caer, quizás haya crecido Mefiboset con ese temor a esas situaciones, ¿cierto? A cuántas cosas se pudo haber imaginado, pero fue llamado por el rey y él fue, no tuvo temor. Y mira que aquí a nosotros nos pasa, nos está pasando y he visto, sobre todo por esta zona que ahorita, está candente, la zona de conflicto por estos lados, por todas estas situaciones geopolíticas y georreligiosas, porque eh, todo tiene un contexto religioso y problemas políticos que están sucediendo en esta zona y que a nivel de las escrituras, los que entendemos las escrituras sabemos que está pasando con toda esta situación por acá, con Irán, con Israel, con toda esta zona de por acá. Y dice aquí la escritura que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No manejamos esos conceptos. Leemos por leer. Dice, si yo sé que el Señor es mi amparo, el que me amparo, el que me ampara, el que me cubre, el que me cuida, ¿cierto? En todas esas tribulaciones y problemas que pueden suscitarse en nuestra vida, dice que por lo tanto, yo teniendo el conocimiento de esto, no debemos temer, ¿cierto? Aunque la tierra se mueva y sea removida. Dice que no temeremos aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes del corazón del mar, ¿sí? Aunque bramen y se turben las aguas. Está hablando de cosas gigantes, por problemas grandísimos que puedan suscitarse en nuestras vidas. Pero es aquí donde nosotros siempre fallamos, porque tenemos lectura al 100, leemos mucho la palabra, pero al momento de la situación se nos olvida todas estas promesas. Se nos olvida que el Señor no es hombre para mentir, ¿cierto? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor dijo y Él va a hacer. Así que hay veces, ¿por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en esta zona, en los días que estuvo esos bombardeos por acá, que cerraron el tráfico, el espacio aéreo de Emiratos y cerraron el espacio aéreo de Qatar, de Kuwait, de toda esta zona del Middle East, uno se puede imaginar cuánta cosa puede suceder. Por ejemplo, yo hablo acá, ustedes allá tienen la abundancia en cultivos y demás porque están en tierras que cultivan. Esto por acá es puro desierto. El 95% de la alimentación que hay en estas tierras es traída del extranjero, es exportada. Aquí en Emiratos la gente importa toda la comida, la carne, el pollo, el pescado, todos nuestros alimentos, aún el agua.
Hay algunos oasis por acá que suplen el agua potable para el mantenimiento nuestro. Pero en un caso de una guerra de estas, sobre todo en esta zona, automáticamente en menos de una semana empieza a escasear absolutamente todo, todo, absolutamente todo va a colapsar. Porque si está cerrado el espacio aéreo, aquí nosotros el mar que tenemos cerquita aquí es el Golfo Pérsico, que también se llama Golfo Arábico, que hay pelea por eso ahora, porque los iraníes dicen que eso se llama Golfo Pérsico, porque por los persas de hace no sé cuántos años, y los árabes, como están hasta uno, que eso es el Golfo Arábico, y, y la entrada, hay un estrecho pequeñito, la entrada de este mar que hay aquí, pegaba así en una línea muy pequeña con Irán y el Middle East. Se tapona eso por una guerra, ni barcos, ni aviones, y para dónde coge uno si toda esta zona por acá. Si se va uno aquí, Arabia Saudita, cerrado. Si se va uno aquí, Qatar, cerrado. O sea, entonces, todo eso, ¿por qué les menciono todo esto? Porque viene la angustia, viene la preocupación. Hay veces tememos, yo oigo a la gente hablar de que se va a formar una guerra nuclear y entonces se va a acabar la Tierra. En la escritura no dice que la Tierra se va a acabar por una guerra nuclear. Sí, van a haber muchas muertes, va a haber muchas porque el Señor ya lo profetizó. El Señor Jesucristo en Mateo 24 habla claramente de los tiempos antes del fin. Y él menciona allí que van a haber guerras, que van a haber rumores de guerra, que van a haber pestes, que van a haber hambrunas, que van a haber terremotos. Te dice, pero todavía no es el fin, porque cuando es el fin es en el último día, en el día postrero viene el Señor y dice que todo esto va a ser quemado. Quien va a terminar con esto y a hacer tierra nueva y cielos nuevos es el Señor Jesús, nadie más, ninguna de las naciones. El único que tiene potestad de hacer eso y nosotros le creemos más a lo que nos rodea que al Señor Jesús. Y tenemos que nosotros tener la certeza de que si en ese momento, en una de esas guerras, el Señor te llama, bendito sea el Señor Jesús. Eso nos tiene que llenar de paz, no de angustia, porque Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Pero debemos creer en lo que leemos, en lo que el Señor nos muestra. Acá estábamos sentados cuando empezamos a ver los videos, porque estamos aquí nomás a media hora en avión de los misiles y a 8 horas en carro. Y le dije, pues a mi esposa, le dije, esperemos a mañana, a ver qué sucede, pero con una tranquilidad. Si esto continúa, nos toca ir a las tiendas a proveernos de agua, de alimentos no perecederos para varios días, porque va a escasear la comida. Pero siempre confiando en que el Señor nos va a proveer. Entonces, es dejar esas angustias, porque hay gente que se desespera, pero eso sí decimos, morir en Cristo es ganar. Pero es muy fácil decirlo cuando usted tiene salud, cuando usted tiene trabajo, cuando usted está bien, cuando está bien resguardado, cuando usted está bien bajo techo, cuando no está bajo tensión de ningún peligro. Morir en Cristo es ganancia. Pero cuando tenga una dificultad, ¿vas a decir lo mismo? Eso de morir en Cristo es ganancia, es lo que nos tiene que dar la tranquilidad, nos tiene que dar la paz, estar seguro y certeza que esa vida que viene va a ser mucho mejor que esta. Usted no
no se tiene que salir de esas promesas del Señor Jesús cuando nos dice que no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber tristeza cuando estemos en la presencia de Él. Por eso es mucho mejor morir en Cristo porque es ganar. Lo más triste y lo que le debe preocupar es a una persona que no está en el Señor Jesús, que lo niega, que una persona que sigue envuelta en sus pecados separados del Señor Jesús. A esa persona sí le debe preocupar, pero a nosotros no. A nosotros no nos debe preocupar eso, porque estar en Cristo es ganar. Es una vida mucho mejor y es una vida para siempre. Nuestra vida aquí es limitada. Somos pasajeros en esta tierra. Por eso debemos procurar caminar rectos, obedeciendo al Señor, para algún día sentarnos en la mesa con el Señor Jesús. Así que este salmo nos invita a que entendamos que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Siempre tenemos que tener eso presente. Miremos ahora en las Escrituras, en las Escrituras, Romanos 12:2. Amén, pastor. Vivianita, ¿cómo estás? Gracias, corazón. Dice la palabra del Señor. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Muchas gracias, mi hermanita. Romanos 12:2 nos invita a renovar nuestra mente y transformar nuestra vida. Esa parálisis o ese daño en los pies que Mefiboset sufrió, ¿cierto? Quedó lisiado de sus pies. Nos enseña que nosotros tenemos que seguir avanzando, renovándonos. Eso no impidió que Mefiboset fuera padre de familia. La escritura dice que tiene un hijo llamado Micaía. Y nosotros, dice la escritura, que no nos conformemos a este tiempo. No nos conformemos con lo que está pasando en ese tiempo. Nosotros no debemos conformarnos con lo que estamos viendo alrededor. Nosotros tenemos que transformar. Dice, ¿cómo nos podemos transformar? Dice la escritura, renovando, ¿cierto? O sea, significa volver a algo novedoso, volver a lo novedoso, algo que me transforme mi entendimiento. Pero lo que me puede transformar mi pensamiento está aquí y es la palabra del Señor. Casi siempre, la mayoría de los problemas que suscitan en un hogar, en cualquier parte de la sociedad, es porque la gente se queda en los pensamientos humanos y no nos renovamos con las escrituras, no nos renovamos con las palabras del Señor que nunca pasarán. Sus palabras, dice que su palabra nunca pasará. Dice que todo pasará absolutamente en el mundo, pero la palabra del Señor nunca pasará. Siempre va a estar presente y vigente porque Él es la palabra. Dice la escritura, el verbo se hizo carne. Él es la palabra. Y entonces nosotros debemos renovar nuestro entendimiento. ¿Para qué tenemos que renovarnos? La única manera de entender que la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, lo puedo entender si renuevo mi mente. Pero si yo sigo ahí atrás con ese pecado, la escritura dice que nosotros somos atraídos por nuestro propio pecado. Atraídos por nuestro propio pecado. Y que eso nos va a conducir a la muerte espiritual. Así que tenemos que estar renovándonos cada rato, limpiando nuestros pensamientos, cambiando nuestra forma de pensar,
No nos quedemos en la forma de pensar de este mundo. ¿Por qué está pasando lo que está sucediendo ahora? El Señor también ya lo predijo. El Señor dijo, allá en los tiempos antes del fin, que se aborrecerán unos a otros y que se irán a las fábulas y que la gente va a apostatar y que el amor de muchos se enfriará. La escritura me está diciendo que van a apostatar. ¿Qué es apostatar? Dejar de creer en el Señor Jesús, perder el amor por el Señor Jesús, eso es ser un apóstata, una apostasía. Y el amor de muchos se enfriará. Se entregarán los padres, el padre entregará a los hijos se entregarán. O sea, es un caos y eso lo estamos viendo. Y si nosotros no estamos alerta, renovándonos mentalmente, cambiando los pensamientos, esos malos pensamientos que me están rodeando por la palabra del Señor, nosotros no vamos a poder entender cuál es la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Vea cuántas cosas estamos viendo a nuestro alrededor, cuántas cosas no estamos viendo que a veces la gente se ríe, a veces la gente, pero es preocupante y debe ser alarmante porque la palabra dice que no nos conformemos a este tiempo y mucha gente se está conformando con las cosas que están pasando en este tiempo. Gente casándose con un perro, gente ya sus hijos son perros o gatos y le dan más prioridad a un perro y a un gato que a un ser humano. Hay naciones, estuve mirando en internet, hay 2.800 solamente nombrándole España, hay 2.800 municipios en España que, que se están muriendo, tienden a desaparecer porque ya no hay gente. Los pocos pobladores que quedan en esos municipios son ancianos, porque ya la gente no quiere tener hijos, porque ya la gente no se quiere casar. Y la escritura dice, y prohibirán casarse. Y es lo que están haciendo ahorita las élites grandes y nosotros nos damos cuenta porque nos estamos conformando a este siglo. Y la moda ahorita es criar perros y gatos, vivir con animales y ahora darle el realce más a un animal que a la creación perfecta que el Señor hizo que somos nosotros. No digo que sea pecado tener un animalito, no, no es pecado. Tuve la bendición de hace un año estar en Barcelona y quedé aterrado. El el olor a perro en toda la ciudad, popó y chichi de perro en toda la ciudad y marihuana. Toda la ciudad, por nombrar una ciudad, porque ahí todas partes ahorita la gente se está conformando a este siglo. No quieren transformar, no quieren renovar sus pensamientos, no quieren renovar su entendimiento que viene de acá. Viene el Señor diciéndonos que le pidamos sabiduría y Él nos la va a dar en abundancia. Y el principio, ojo, regáleme esa cita, está en Proverbios 1:7. ¿Quién me lee Proverbios 1:7 que lo tiene ahí? Pastor Lex, si quiere lo leo yo. Claro que si quiero, suegrita, con mucho, dame ese gusto, suegrita, por favor. Señor dice así en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Ese es el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Temerle al Señor Jesús. Temerle al Señor Jesús. Y el temor tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con escuchar sus estatutos,
sus mandamientos, y la Escritura dice que los mandamientos del Señor no son gravosos, pero cuando se hacen gravosos para ti es cuando empezamos a conformarnos a este siglo. Y la Escritura me dice, no os conforméis a este siglo. Cuando habla la palabra siglo en las Escrituras, hace denotación o denota tiempo, tiempo. O sea, me está diciendo, no nos conformemos a este tiempo. Tenemos que estar transformando nuestra mente. Y acabamos de leer antes en las Escrituras que el Señor nos dice que pidamos sabiduría al Señor, que Él tiene en cantidad para darnos. Sin ningún reproche nos la va a dar. Y nos dice la Escritura que el principio de esa sabiduría que estamos pidiendo tiene que ver con temerle al Señor. Ese es el principio de la sabiduría. Nosotros pensamos que la sabiduría es aquella persona que lee más muchos libros de ciencia, de química, que sabe de todo, se las sabe todas. Esa no es la sabiduría. La verdadera sabiduría es temerle al Señor, obedecerlo. De esa manera podemos renovar y transformar nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. Y al igual ya con eso podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. De lo contrario, no lo vamos a entender. No vamos a entender. Les he dicho siempre, y la Escritura nos ha dicho siempre, cualquier situación que se nos esté presentando en este momento, el Señor tiene un propósito siempre en tu vida y en mi vida por lo que estamos pasando. El asunto es que no dejamos que el Señor haga su voluntad porque nosotros no queremos entender la voluntad del Señor que me está diciendo que es buena, agradable y perfecta, porque quiero que se haga mi voluntad, que es pecaminosa porque en nosotros mora el pecado. Así que renovamos. En Isaías 41:10, hoy en el WhatsApp, mi esposa y Esperanza mandaron esta mañana un mensaje en el WhatsApp de la congregación. Esa cita, y yo no le había dicho nada, y ellas no sabían que esa cita venía en la predicación. Eso es estar en un mismo espíritu. El Señor mostrándonos que estamos en un mismo pensamiento, en el mismo espíritu del Señor Jesús. ¿Quién me lo lee? Por favor. Bueno, así Hola, dice la Fran. palabra del Señor. Sí, Isaías señor. 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. 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 Eso tiene que ser bien claro en nuestras vidas. En este tema que Mefiboset nos está mostrando, se cumplió aquí en él. Mire que el Señor dice, siempre te sustentaré, siempre te ayudaré. Y ahí Mefiboset se sentó a la mesa del rey. Así como un día nosotros, los que confiemos en el Señor Jesús, nos vamos a sentar en la mesa con Él. Pero dice aquí la Escritura que no temamos, dice, porque el Señor está contigo. Si usted no entiende eso, yo puedo entender, porque también vivo aquí en la carne. Cuando hay problemas nos angustiamos. Cuando hay problemas, nuestra mente a veces como que nos hace una mala jugada y no nos da tiempo de pensar en todas estas cosas. Porque no podemos entender cómo es que Dios está conmigo si me está pasando esto. ¿Cómo es que Dios está conmigo cuando me parten una mano? Mis amados, yo los invito, ojalá el Señor tenga misericordia a cada uno de ustedes que me está escuchando,
y pido misericordia para que el Señor no le ponga unas pruebas que ustedes no puedan resistir, porque la Escritura dice que Él no nos va a dar una prueba que nosotros no podamos resistir. Él dice que Él nos va a dar una prueba que nosotros podamos resistir. Es más, junto con la prueba nos va a dar la salida. Nos va a dar la salida. Eh, yo me acuerdo como si fuera hoy cuando 16 de enero de hace ya 2 años, van a ser 3 años este 16 de enero que viene, si es la voluntad del Señor. Les he contado a ustedes que me encanta jugar fútbol por mis dos hijos. Mis dos hijos almuerzan, desayunan y comen fútbol. Y me vinculé con ellos a ser el arquero, y yo soy el arquero. Cuando estoy así sin guantes, no tenía guantes de tapar, y me hacen ese disparo directo al arco y yo paro ese balón, pero venía con tanta fuerza, ya por mi edad y todas estas cosas, mis huesos no responden igual. Me partieron la mano, me la doblaron para atrás. Cuando yo caigo del golpe tan fuerte y veo mi mano toda torcida, el Señor sabe que yo no miento. Lo primero que vino a mi corazón fue, miro mi mano y sentí tranquilidad porque sabía que había alguna solución por parte del Señor para eso. Y le di las gracias, le dije, Señor Jesús, gracias porque mi mano se partió. No entiendo por qué está sucediéndome esto, pero si te he ofendido algo, perdóname, pero sé que esto pasó porque hay algo que tú me quieres enseñar y mostrar. Enséñame qué es. Para la honra y la gloria del Señor, yo tenía seguro, me hicieron la cirugía de la mano, tengo 6 tornillos y una platina hace 2 años. Y sigo tapando. Cuando vienen esas situaciones, la mayoría de nosotros nos angustiamos mucho. ¿Y ahora con qué pago esto? ¿Y ahora cómo hago? ¿Ahora cómo voy a trabajar? Y ahora si yo toco el piano, si yo toco las congas, si yo toco la trompeta, ya no tengo la mano. Y ahora toda esa carga se va cuando verdaderamente tú crees en el Señor Jesús. Tienes que empezar a pensar qué mal estás haciendo. Te da tiempo de pensar si estás desviándote, si estás en buen camino, porque a veces la prueba es para probar tu fe. Yo no puedo decir, viene esta cita que me dice, no temas porque yo estoy contigo, y temer, cuando el Señor me está diciendo que no tema porque Él está conmigo, y yo temer. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi mano. Pero ¿cómo me va a ayudar? Mire cómo me dejó botado. ¿Cómo me va a ayudar si me partió la mano? Usted permitió que me partiera. Eso no va, mi amado. Mi amada, eso no va porque nosotros no vamos a poder avanzar en las cosas del Señor. Y el que le haya dicho a usted que estar en el camino del Señor Jesús es fiesta 24/7, es mentira, es un evangelio falso. Sobre todo aquellos evangelios que hablan de prosperidad, de abundancia, de dinero, de riquezas, hacen que las personas cuando tengan una vicisitud, un problema de estos, se vayan para atrás, renuncien a las cosas del Señor, apostatan y se van del camino del Señor. Porque no han enfocado a la gente que la verdadera riqueza está en buscar al Señor Jesucristo con todo. Y dice la Escritura, dice,
que busquemos primeramente al Señor Jesús. Y lo demás va a venir por añadidura. Sigo insistiendo, nosotros seguimos orando por añadiduras, seguimos orando por cosas que no nos vamos a llevar, por cosas que no nos dejan trascender. Todo eso va a venir. Todo lo que usted necesite, que el Señor vea que usted va a necesitar, se lo va a dar. Pero lo que Él más necesita es que confiemos en Él para poder entrar en ese camino hacia la salvación y podernos sentar un día en la mesa con el Señor Jesucristo, quien dice amén. Puede poner amén, 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 ¿cierto? Entonces, dice en ese mismo capítulo, en el versículo 13, en el capítulo 13, dice Isaías 41:13, porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo te ayudo, no temas, yo te ayudo. No temamos, el Señor siempre nos va a ayudar, siempre nos va a ayudar. Él siempre nos va a ayudar, pero hay que confiar en Él. Vámonos a Romanos capítulo 12, 17, 21. ¿Quién me hace el favor y me lee Romanos capítulo 12, 17, 21? Amén, pastor. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Muchas gracias, jefecita. El Señor me la bendiga. Mire qué palabra tan hermosa si lo llevamos a la escritura central, allá en 2 de Samuel 9:21, cuando Mefiboset, él tenía todo el derecho de poder hacer todo lo contrario que está enviando acá el Señor Jesús que hagamos. Él tenía toda la excusa perfecta, porque es que la mayoría de nosotros tenemos las excusas perfectas para odiar, tenemos la excusa perfecta para señalar, tenemos la excusa perfecta para no estar tranquilos. Y él no, él dijo, él no se vengó, él no vio como un enemigo a David, ¿cierto? Para él fue posible estar en paz con todos, no tuvo pensamientos de venganza, sino que sencillamente cuando años, muchos años después de haber sufrido que sus pies estuviesen lisiados, llegar hasta donde el rey y decir, soy tu siervo, aquí estoy para servirte. Y se sentó a la mesa del rey con un banquete todos los días. Y hasta alimentó a su hijo, a sus criados, sus amigos, sus empleados, a todo el mundo. Mucha gente se benefició de esto. Pero ¿qué está pasando hoy con mucha gente en las congregaciones? Es todo lo contrario. A mí dice la escritura aquí, dice que no paguemos a nadie mal por mal. No paguemos a nadie mal por mal. Dice que procuremos, es que por lo menos lo intentemos hacer lo bueno delante de todos los hombres, de todos, sin excepción de personas. Pero nosotros tenemos todavía esos sentimientos, esos pensamientos pecaminosos de que el que me la hace me la paga. Está mal orar porque le vaya mal a otra persona. Nosotros, como les decía al comienzo de este mensaje, a veces decimos, la verdad es que
embarrada, que le haya ido mal, que se haya fracturado, que se haya caído o que haya perdido su trabajo, que se le haya muerto fulano. Embarrada, no me alegro, pero siento un fresco. Eso es pagar mal por mal. Eso es pagar mal por mal. Es, si ustedes se dan cuenta, ahí en el mismo 20, en ese capítulo, del capítulo 2, el versículo 20, me está diciendo el Señor que es al contrario, que si esa persona que se está levantando contra mí como mi enemigo, que habla mal de mí, que tiene envidia de mí, dice que si le da hambre yo tengo que darle de comer. Eso no nos cabe en la cabeza. Si tiene sed tengo que darle de beber. Es algo fuerte que el Señor nos envía, pero ninguno de nosotros como que estamos dispuestos a escuchar esa voz del Señor, porque nos levantamos en nuestros propios juicios. Cuando el Señor dice que le dejemos la venganza en las manos de Él, porque es que en las manos de Él hay más justicia porque Él es santo. En nuestras manos no hay justicia porque somos pecadores. Él dice, si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres, o sea, con todo el mundo. Tenemos que procurar estar en paz con todo el mundo, con todo el mundo. Eso te beneficia a ti en salud mental, en salud física, en salud espiritual. Nos beneficia muchísimo, nos beneficia demasiado. Dice la escritura que no nos venguemos nosotros mismos. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice la escritura, sino dejad lugar a la ira de Dios. Imagínense si Mefiboset buscase venganza, que cuando el Señor le pregunte por Mefiboset, en vez de decir, soy tu siervo, empiece a proferir palabras soeces, a maldecir, a exigir, a traer el pasado, a traer rencor, a traer odio, cosas que, pues les decía a usted en un comienzo de esta prédica, todavía hay matrimonios en la congregación, todavía hay relaciones interpersonales de la congregación que siguen trayendo esas cosas, siguen trayendo como es una forma de venganza. Es una forma de estar vengándose cada rato, trayéndole el pasado a esa persona, restregándole nombres, restregándole fechas, restregándole. Acuérdese, usted es que usted se le olvida lo que me hizo, es que usted se olvidó ya. Que usted no se imagina lo que yo viví, es que usted no se imagina lo que yo sentí. Ustedes se pueden imaginar a Mefiboset diciéndole eso al rey David. No, le dijo, soy tu siervo. Y se sentó en la mesa con el rey. ¿Será que nosotros nos podemos sentar en la mesa con el Señor Jesús trayendo todavía esos comportamientos vengativos con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi familia, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos de congregación, con mi jefe, con mis compañeros, con mis vecinos? No podemos estar viviendo de esa manera ya, mis amados hermanos, no podemos. Dice el Señor que no nos venguemos nosotros mismos, sino que dejemos lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Más bien, oremos por ese esposo, por esa esposa, por ese hijo, por esa hija, por ese hermano, para que el Señor tenga misericordia de él o de ella.
y no le tenga en cuenta ese pecado que hizo contra mí. Eso es dejar la venganza en manos del Señor. Eso es estar en paz con todo el mundo. Eso no es pagar mal por mal. Ya, todo está ahí clarito, detalladito en esos versículos, del 17 al 21. Eso es vencer lo malo con el bien. Ahí dice la escritura, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y nosotros seguimos empecinados trayendo del pasado, y ya han pasado años, meses. Y por cualquier momentico de ira, por cualquier momentico volvemos a traer a revolcar todo eso. Y cuando uno empieza a revolcar las cosas quedan desordenadas, quedan un caos. Eso no avanza ni el uno, ni avanza el otro. Entonces, es clave que el Señor dice, nos recuerda que no paguemos a nadie mal por mal. No le paguemos mal por mal. Si te hizo mal, no se lo recuerdes. No le pagues de esa manera. Dice la escritura que más bien haz el bien, que pagues el mal con el bien. Tiene más sentido para el Señor Jesús eso. Y de esa misma manera te vas a poder sentar, nos vamos a poder sentar en la mesa con el Señor Jesús. De lo contrario, no. Pero si todavía sigo teniendo esos pensamientos vengativos, todavía eso me sigue carcomiendo en mi corazón, haciendo nido en mi corazón, en mi cabeza, no voy a avanzar, no voy a avanzar. Voy a quedar por fuera de la mesa, voy a quedar por fuera. Y el Señor no quiere eso. El Señor ya pagó por usted y por mí. Cada vez que tengamos estos pensamientos, acordémonos que el Señor hizo un sacrificio violento, un sacrificio muy altruista, un sacrificio demasiado alto por usted y por mí, en carne, siendo un hombre como usted y como yo. Padeció todo lo que usted y yo no merecemos padecer, para que todavía sigamos nosotros sufriendo por cosas que no debemos cuando el Señor ya nos limpió con todo eso. De cierta manera, cuando pagamos mal por mal, estamos anulando lo que el Señor hizo en ese madero. Estamos anulando lo que el Señor hizo por usted y por mí. Dejémosle las cosas al Señor, a Él. Y se lo puedo decir con propiedad porque hoy día, para acá vuelvo y le repito, a mí me está tocando hacerlo. Y no es fácil si lo hago desde mi desde mi parte como hombre. Pero se me hace más fácil cuando espiritualmente permito que el Señor more en mí, que sus pensamientos, que sus palabras se hagan. De lo contrario, hace rato había roto vidrios, carros, porque así estábamos antes en el mundo. Entonces, pero eso viene a la mente de nosotros. Eso viene a la mente de nosotros por vengarnos, por, porque, porque queremos pagar mal con mal. Pero el hombre que está o la mujer que está verdaderamente en Cristo Jesús, esos pensamientos tienen que morir hoy. Tienen que morir ya, porque les va a pasar un día. Les va a pasar un día que los van a traicionar, que los van a robar, que nos van a probar. Porque esto tiene que hacerlo usted en su vida. ¿Qué es lo que viene? Que usted va a tener que vencer el mal con el bien, que usted va a tener que
a su enemigo, darle comida, darle agua, que usted va a tener que no vengarse por sus mismas manos, sino que va a dejar que la ira del Señor va a pagar con la ira del Señor, que es más justa, porque en la ira del Señor Jesús no hay injusticia, Él es santo. En la ira mía hay pecado. Dice, usted va a tener que hacer lo posible por estar en paz, porque aquí me lo está mandando la palabra. Dice que usted no tiene que pagar a mal a nadie, que tiene que pagar bien a la gente que le haga mal. Y es por eso que el Señor nos está diciendo hoy, deje la venganza en las manos del Señor. Así como Mefiboset dejó la venganza y se sentó en la mesa con el rey David, para que nosotros nos podamos sentar en la mesa con el Señor Jesucristo, debemos evitar esto de estar pensando en vengarme cuando me hacen daño, cuando me hacen mal. Y a veces sucede mucho. A veces cuando hay una infidelidad en un hogar, tanto el uno como el otro se agreden físicamente, con golpes, se agreden verbalmente, porque eso va en nosotros, ese pensamiento pecaminoso. Y dice la escritura, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino que dejemos eso en las manos del Señor Jesús. Él se va a encargar, Él se va a encargar. Vea, Mefiboset dejó en las manos del Señor y el Señor se encargó. Y hubo paz, y hubo armonía, y hubo bendición. No perdamos de vista las bendiciones que tenemos en obedecer al Señor Jesucristo. Amén. Seguimos. Seguimos por acá. Proverbios 4:25. Proverbios 4:25, 27. Bueno, ¿quién me puede ayudar por ahí? Nos quitan. Amén, pastor. Proverbios 4. 4:25, 27. Dice la sagrada palabra así: tus ojos miren lo recto y diríjense tus párpados hacia lo que tienen delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Amén. Amén. ¿Cierto? La escritura me está diciendo que siempre debemos mirar hacia adelante para seguir lo recto. Ese camino de estar sentados en la mesa con el Señor Jesús tiene que ver con un camino recto. Dice que nuestros ojos deben mirar lo recto y dirigir nuestros párpados hacia lo que tenemos adelante. Cuando usted tiene bien claro que tiene adelante, ¿qué me quiere decir? Para cualquiera de ustedes, señáleme ahí, ¿qué es lo que tiene adelante usted en sus párpados, en sus ojos? Como seguidor de Cristo, ¿qué tiene? Que alguien me ayude. La palabra del Señor Jesús. Mis ojos tengo la palabra, Joanito tiene la palabra. Todos deberíamos de tener por medio de esa palabra la mirada recta hacia la salvación, a ese camino eterno con el Señor Jesús. Nosotros éramos eternos por el pecado, por la desobediencia, estamos en muerte. La única manera que podamos vivir para siempre es por medio de Cristo Jesús. No perdamos esa mirada. Dice la escritura que aquí la palabra nos está exhortando a que debemos mantener nuestra mirada fija hacia adelante, como viendo el invisible, como Moisés, ¿cierto? Evitando distracciones y desviaciones. ¿En qué lado están metidos sus pies? ¿En qué lugares? Pueda que su esposa, su esposo, pueda que sus hijos, nadie nos vea, pero el Señor sí nos ve. Él nos ve. Así que
la escritura me está exhortando a que nosotros no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Y lo dice clarito, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Nos mostraban unos pies que estaban lesionados, unos pies que estaban fracturados, unos pies que se dañaron de Mefiboset. Pero eso no le impidió seguir caminando y poder lograr un día y sentarse en la mesa del rey. Les decía a ustedes que esos pies dañados nos muestran a nosotros como personas que estamos llenas de pecado, que todavía estamos coqueteándole al trago, al porno, a todo el pecado que nos está arrastrando. Y debemos sacarnos los pies de ahí. Dice este versículo, el contexto de este versículo es mirar hacia adelante y seguir recto, ¿cierto? Y hace énfasis en eso, la importancia de que nosotros debemos avanzar con determinación y propósito. Tenemos un propósito, todos tenemos un propósito. Eso nos tiene que dar una determinación de seguir adelante, dejando atrás todas esas cosas que no nos están dejando avanzar. Mefiboset dejó todas esas cosas y siguió adelante, y siguió y avanzó y se sentó con el rey. Cualquier carga que nos impida avanzar, progresar, adelantarnos hacia el camino de la salvación, no nos va a dejar avanzar esas cargas. Tenemos que quitarlas. Tenemos que quitar todo eso que nos impide. Seguir adelante significa confiar plenamente en la guía de nuestro Señor Jesucristo. Entender que Él guía nuestros pasos, ¿cierto? Tenemos que dejar ir todas esas cosas que no me están dejando avanzar, que no me dejan pensar con claridad, que no me dejan progresar en mi vida espiritual. Y cuando yo dejo de progresar en mi vida espiritual, mi vida se vuelve un caos, no tiene sentido. Entonces, enfoquémonos en el caminar hacia el Señor Jesucristo. Tracémonos ese derrotero. Ese norte es Señor Jesús. Ese norte es sentarnos en la mesa con el Señor Jesucristo. Hebreos 12:2, para cerrar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, él se sentó en su propio poder. Dice claramente que debemos tener los ojos puestos en el Señor Jesús, que Él es el autor y consumador de nuestra fe, ¿cierto? Dice que Él menospreció el oprobio. Él dejó a un lado todas las burlas, todo lo que le hicieron, mientras Él llegaba y lo escupían, le gritaban. Lo peor, Él oraba y decía: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, enseñándonos cómo debemos dirigirnos a Él como Padre, enseñándonos que debemos orar por las personas que me hacen el mal. Claramente dice ahí, y se sentó en su trono. De la misma manera, nosotros nos vamos a sentar en la mesa del Señor si nosotros obramos como el Señor está obrando. En el mismo Hebreos 12:1 me dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí dice claramente, y ya les regalo, como dicen, la ñapa, Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, el Señor Jesús dijo: no te desampararé ni te dejaré.
De manera que podemos decir confiadamente, podemos decir con mucha confianza, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor Jesucristo el Todopoderoso los bendiga siempre, los amo en Cristo Jesús. Muchas bendiciones, mis amados.